Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un placer, como siempre, hacer salud en todas las políticas, encontrarnos en este espacio para reflexionar de aquellos temas que a veces no están en agenda y son realmente fundamentales para el desarrollo de una sociedad, porque estamos cada vez más convencidos de que la salud debe atravesar todas las políticas. Hoy vamos a abordar un tema que siempre es difícil, que muchas veces se evita, porque naturalmente significa un momento muy particular de la vida, como es concretamente la posibilidad de donar órganos y tejidos. La donación es un tema absolutamente humano, necesario, bueno, vital, que cambia la vida de las personas, que salva la vida de las personas, pero que también es cierto, es un tema que siempre genera dudas, miedos, tabúes, incertidumbre. Entonces vamos a hablar con las autoridades que regulan todo esto en nuestro país para poder entenderlo, aprender y darnos cuenta de la importancia de tomar esa decisión en el momento adecuado. Ese va a ser el tema de nuestro programa de hoy, pero antes, como lo hacemos habitualmente, lo estoy saludando al doctor Gabriel Barbagalo, consulado B. Gaby, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Milva? Bien, muy bien. Por suerte acá de nuevo acompañándote. Siempre es un placer, Gaby, escucharte. ¿Y por dónde va tu lado B de hoy? Mira, hoy quería un poco hablar sobre las necesidades y los deseos relacionados a la salud. Nosotros Ajá. veníamos encadenando una serie de temas en los últimos programas que tenían que ver con los nutrientes, el agua, el aire, el medio ambiente, todas esas necesidades para el ser humano. ¿Pero qué interpretamos Ujú. como una necesidad? Una necesidad es algo que cuando se encuentra ausente para el ser humano, produce una carencia, o sea, es algo que resulta indispensable para la vida, es un elemento biológico y que forma parte del ser. Eso es una necesidad, según su etimología y según lo que todos conocemos. Tan es así que muchos científicos, como Abraham Maslow, que fue un psicólogo estadounidense, planteó una teoría donde dice que las necesidades de los seres humanos forman parte de una pirámide en el cual existen distintos escalones o distintos estratos, desde las necesidades básicas, que son aquellas absolutamente indispensables para la vida, las más biológicas, luego las de seguridad, luego las sociales, luego las de estima y por último las de autorrealización. Maslow decía que para poder atender una necesidad que se encuentra en un estrato determinado, es necesario que las que estén en el nivel inferior estén todas cumplidas. Por eso, Claro. uno de los errores más comunes que se producen es empezar a atender necesidades sin estar resueltas las más básicas o las inferiores. Fíjate que en un país como el nuestro, donde el 50% de las personas lamentablemente están bajo el nivel de pobreza, muchas de estas bajo el nivel de indigencia, eh, a veces se confunde y en épocas electorales como esta, realmente la población empieza a interpelar a la política a ver si realmente está interpretando cuáles son las reales necesidades de la gente. Eh, Fíjate que la salud como tal, que se encontraría en el segundo escalón, el de la seguridad, que tiene que ver Ujú. tanto con la seguridad personal como la seguridad corporal, eh, como te decía, la salud como la libertad se percibe solamente cuando falta. Por eso en el año 2019, hace solo 2 años atrás, en el cual estábamos bastante compensados, la salud era un problema que estaba después del 10º lugar en la cabeza de la gente y hoy luego, después de 1 año y medio de pandemia, se encuentra entre los 3 primeros lugares. Por eso uno de los errores más frecuentes que cometen tanto la política como las organizaciones, sean públicas o privadas, es confundir la necesidad con un deseo. Si decíamos que la Ujú. necesidad era algo biológico, algo propio del ser, te diría que el solucionarlo conforme a un derecho humano, un deseo es algo que se construye desde afuera y que se deposita en la cabeza de la gente. Una necesidad, como te decía, es un derecho, una herramienta política, satisfacerla es una herramienta política, en cambio un deseo es más una herramienta de marketing. Por eso es muy importante no confundir lo que son las necesidades de los deseos, porque eso la gente lo interpreta fácilmente y entra en un estado de confusión muy grande en el cual generalmente los que más rápido confunden es la política y la salud, como dice el título de nuestro programa, es un objetivo de todo tipo de política. Para terminar, te digo que ya contemporáneo a Jesucristo existía un escritor romano que se llamaba Ovidio, que él decía, hay Ujú. que comprar estrictamente lo necesario
pero no, y no lo conveniente. Fíjate que diferenciaba lo que era un deseo de lo que era una necesidad. Pero mucho más acá, Chekhov, que es un dramaturgo ruso, que además era médico, para explicar la importancia de las necesidades y los deseos, decía, un perro hambriento solo tiene fe en su alimento. Fíjate qué importante es satisfacer realmente las necesidades y tratar de una vez por todas empezar a trabajar sobre las necesidades básicas que mucha parte de nuestra población todavía no tiene satisfechas. Me quedo a Tal escuchar a como lo nuestro invitado, decís. Milva. Gracias, Gabriel. Sin esa pirámide que graficaste equilibrada y con la base sólida y completa, no hay sociedad posible hacia arriba. Creo que es algo Así clarísimo es, si no en se tu columna de desmorona. hoy. Exacto, no tiene equilibrio, no tiene sustento. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Gaby, gracias, como siempre, un placer A escucharte. vos, El a doctor vos, Gabriel Micaela. Barbagalo con su lado B en nuestra edición de salud en todas las políticas. Bueno, siempre destacamos el conocimiento, especialmente el aporte que hacen las universidades para que tengamos un poco de mejor calidad y mayor calidad de vida. Por eso, y porque la salud además tiene mucho que ver con el ambiente, tema que ya hemos abordado en otro programa, te queremos presentar a Arancibia, que es de la Secretaría, Inés Arancibia, perdón, que es de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social de la Universidad de General Sarmiento, que nos habla de un proyecto que están llevando adelante con el municipio de Moreno. Escúchala, que es súper interesante. Hola, soy Inés Arancibia, soy secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El proyecto que estamos encarando con el INDEL, con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Social del municipio de Moreno, es el acompañar, asistir, hacer una transferencia, asistencia técnica y desarrollo tecnológico y social en torno a una planta por producción pública de bioinsumos orientada a la producción agroecológica de productos hortícolas. Es una demanda muy interesante que recibimos desde ese instituto municipal que nos obligó y nos estimuló a hacer una muy buena articulación entre los equipos técnicos de nuestros 3 institutos, nuestras 3 facultades, del Instituto de Ciencia, el Instituto del Conurbano, el Instituto de Industria, los equipos de microbiología, de sistemas económicos urbanos, de ecología y de ingeniería industrial y ingeniería química. Eso es lo que nos estamos acompañando el equipo municipal, haciendo un desarrollo tecnológico en torno a la certificación y el desarrollo de los bioinoculantes y los biofertilizantes que venía ya desarrollando los productores con los que el municipio venía trabajando, y también acompañar el fortalecimiento organizativo de los productores para la apropiación de esa tecnología social y obviamente la asistencia para el desarrollo y la logística dentro de esa planta industrial para pasar de una producción artesanal a una producción industrial, una producción pública de acceso que permita el acceso a todos y a todas los productores de la zona y con un impacto y una escala regional muy fuerte. Eso para nosotros es una apuesta muy grande para poder orientar nuestras investigaciones científico-tecnológicas a las demandas y a las necesidades de los municipios, de los gobiernos locales, y es una estrategia de vinculación que nosotros consideramos muy relevante desde nuestra universidad. Y sin duda lo es, porque son pequeños, grandes aportes que cambian la vida de las personas y que de alguna manera se están atentos a esto que planteaba el doctor Gabriel Barbagalo, ¿no? Necesidades básicas, esa primera línea, eso que todavía lamentablemente en nuestro país está incompleto, está casi por la mitad o más de la mitad, lamentablemente. Quiero saludar ahora sí a la doctora Gabriela Hidalgo, que es directora médica del INCUCAI. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Un placer enorme recibirte en Salud en Todas las Políticas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. A vos, Gabriela, especialmente, bueno, sabemos que el INCUCAI, vamos a decir lo que es Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación e implante. Todos lo escuchamos nombrar por sus siglas, pero pocas veces se desglosa lo que significa la sigla. Y lo decíamos, doctora, al comienzo de nuestro programa, siempre es un tema para nosotros, para ustedes no, naturalmente, pero para el resto de la sociedad, así como particular, ¿no? Porque supone un momento determinante de la vida donde hay una decisión que hay que tomar y por eso nos gusta hablar con ustedes para que nos ayuden a entender la importancia de esto y cómo está Argentina en este momento, cómo está nuestro país respecto de la donación y la ablación de tejidos y órganos. Bueno, en realidad, si estuviéramos hablando del tiempo, por decirlo así,
diría, se está despejando, porque la pandemia nos está dando un respiro. Como vos sabés, toda nuestra actividad, o si no les cuento, si no lo saben, toda la actividad de procuración y trasplante se realiza dentro de los hospitales y en las terapias intensivas. Este tema de la pandemia, la verdad que nos tocó muy, muy fuerte, como a toda la salud, ¿no? Como a todo el sistema sanitario. Pero bueno, ahora estamos volviendo a la normalidad en cuanto a poder realizar procesos de donación, tener las terapias para nosotros, tener las terapias para poder realizar una procuración de órganos y también para internar a nuestros pacientes recién trasplantados. Así que, o sea que en la pandemia, estamos... doctora, entendemos que todo quedó en suspenso, digo, algo tan importante como los procedimientos de donación y de trasplantes y ablación, No, ¿quedó también suspendido en pandemia o se hicieron las urgencias? No. Nosotros siempre apuntamos a continuar con la actividad y se logró. Por supuesto que la actividad desde el 2019, que fue un año muy bueno para nosotros, para la procuración en la República Argentina, bajó aproximadamente en el 2020 un 50% y ahora ya estamos recuperando casi el número del 2019. La procuración siempre se continuó. No hubo ningún mes que no hubo procuración, por suerte, y que hubo trasplantes, ¿no? Sobre todo, como vos decís, las emergencias y las urgencias se siguieron realizando. Bien. Por un lado, preguntarle acerca de socialmente los argentinos, cómo nos relacionamos con esta cuestión, y preguntarle cómo está esa lista tan famosa que uno siempre sabe que existe permanentemente, que a veces nos enteramos que está primero en la lista por una necesidad, por una urgencia, porque se agotan los tiempos. Son dos puntos que quería conversar con usted. Sí, nuestra sociedad siempre demostró estar a favor de la donación. Hay muchas personas, más de 3 millones de personas que están inscriptas como donantes, pero nosotros que estamos en los hospitales, a la hora de hablar con los familiares de las personas fallecidas, la verdad es que es una sociedad que es donante. La sociedad argentina está siempre a favor. Y también lo demostró los representantes en el Congreso cuando votaron la ley, ¿no? La ley de trasplante en el 2018, que ustedes la conocen como Ley Justina, pero es la ley de trasplante 27447, se votó por unanimidad. Entonces, eso no lo podemos, es, digamos, una a favor, es algo bueno para las personas que están en una lista de espera, tener una sociedad donante. ¿Y cuánta gente hay en esa lista de espera, doctora? Sin la lista de espera que nosotros, la lista de espera que nosotros tenemos en este momento es de casi 7.000 personas en lista de espera por un órgano y 2.500 por un tejido. Cuando digo tejido nos referimos a córneas específicamente. Pero en realidad el número es mucho mayor, porque nosotros también tenemos que contar todas aquellas personas que tienen una indicación de trasplante y que están haciendo todos sus estudios pretrasplante, que eso también es muy importante. Nosotros tenemos que asumir a los pacientes desde cada jurisdicción en las provincias o desde el INCUCAI, desde que tienen la indicación de trasplante. Y entonces nos arrimamos a un número cerca de 20.000 personas que están esperando un órgano. Doctora, ¿cómo, si la sociedad argentina, tal cual usted cuenta, es una sociedad comprometida con la donación, si aquella ley Justina, por el caso tan emblemático, ¿no? De aquella chiquita que todos seguimos desde los medios y conocimos, que tanto nos conmovió, que pedía la donación, ¿no? Y que fue emblema de esta campaña. Si todo eso sucede, entiendo que han quedado atrás los mitos, los miedos, todo lo que en algún momento circulaba en torno a la donación de órganos y tejidos, que es algo de una gran entrega humana, de un gran amor al prójimo, ¿no? Y que por ahí se viciaba con comentarios o con mitos realmente muy desagradables. Sí, la verdad que esto se está desterrando cada vez más. No estamos teniendo tantas preguntas ni mitos con respecto a eso. La verdad es que las personas, cuando se les habla de donación en las terapias intensivas,
o en las salas de espera realmente donde están los familiares. Más acerca de cómo va a quedar el cuerpo, cómo lo vamos a entregar, los tiempos de entrega, pero no tienen un problema acerca de los mitos que había antiguamente y que eran una pregunta corriente para nosotros, ese tema de le van a sacar el respirador para que sea donante, o bueno, todas esas cosas que por suerte no, porque la gente la verdad es que lo entendió. ¿Cuál era la gran pregunta, se hizo doctora, muy buena que antes publicidad. Ustedes tenían que responder? ¿Cuál era esta duda? O sea, la duda era, el temor antes era que al paciente se le quitara literalmente el respirador, o sea, para poder... Ese En era el realidad, temor de la los duda... familiares. A ver, había diferentes dudas, como ustedes habrán escuchado, y sobre todo ustedes los periodistas, que había una camioneta blanca que por ahí se llevaba a personas para sacarle los órganos. Eso es imposible. Tengo que contarles que más de 150 personas participan de un proceso de donación y sin la histocompatibilidad y todos los órganos lamentablemente no funcionan. Después, por ejemplo, que en las terapias intensivas se dejaba morir a las personas para sacarle los órganos. Eso, en realidad, nuestros donantes son las personas que, yo siempre digo, tienen la suerte de recibir la mejor atención. La mejor atención si, por ejemplo, estuvieron en un accidente vial porque llegó la ambulancia a tiempo, porque llegaron a un hospital a tiempo y la única injuria grave y terrible y que fue la del accidente fue la de su cerebro y por lo cual hicieron la muerte cerebral, pero pudieron, por la atención que recibieron, pudieron donar los órganos. Si esto no hubiese ocurrido, los órganos no sirven para implante. Qué importante eso que dice, doctora. Lo vemos a diario. Qué importante porque claramente eso es incontrastable, ¿no? Un órgano deteriorado no sirve para nadie, lamentablemente. Como usted dice, cuando hay una muerte cerebral comprobada y declarada y los órganos o esa persona fue asistida a tiempo a pesar de lo que le sucedió y que no pudieron finalmente salvar su vida, sí se puede generar más vida, ¿no? Para los que la están esperando. Eso me parece que es uno de los argumentos más claros. Sí, totalmente, y la población lo entendió perfectamente. Yo creo que ahora nos queda a nosotros, y me hago cargo, los médicos, apropiarnos de esto, ¿no? De la donación. Todos hablamos del trasplante y sabemos y conocemos los mejores trasplantólogos de la Argentina, tenemos excelentes equipos de trasplante en la Argentina, pero la verdad que el médico procurador se habla poco, pero el médico procurador es aquel que está dentro de la terapia y nuestro sistema sanitario se tiene que apropiar de esto, ¿no? De la procuración, Cuéntenos denunciar acerca de la cuando Cuéntenos, doctora, acerca de eso, porque también es un término bastante nuevo, a ver, para nosotros digo, ¿no? Claro. La procuración de órganos, o como todo el mundo la llama, la donación de órganos, comienza en la terapia intensiva cuando nosotros tenemos un paciente con un daño grave o gravísimo del sistema nervioso central y se le diagnostica la muerte encefálica. La muerte encefálica es un diagnóstico, ¿sí? Pero es el fallecimiento de la persona. Nosotros tenemos dos maneras de diagnosticar la muerte. Uno es por la parada circulatoria, que es la más común y que todos nosotros conocemos. Deja de bombear el corazón, pasa lo mismo, no llega sangre al cerebro y lo que se muere es nuestro cerebro. Bueno, en este caso, cuando nosotros decimos la muerte encefálica, por alguna razón el cerebro se inflama de manera tal que no se puede irrigar y es allí donde las células cerebrales que no se reproducen mueren y entonces es el fallecimiento de la persona. El resto de los órganos nosotros los podemos mantener y eso es lo que se realiza en las terapias intensivas. Una vez que diagnosticamos la muerte cerebral dentro de la terapia intensiva, lo primero que se hace es comunicarle a la familia, porque la familia debe saber lo que está sucediendo, ¿no? Y que su familiar ha fallecido, que es lo más importante. Y después se empiezan a realizar un montón de estudios de histocompatibilidad, de serología para que no vayan a contagiar a los receptores de alguna enfermedad que puedan llegar a tener. Y ahí además se empiezan a ver qué órganos esta persona puede donar.
de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestras enfermedades previas, y eso podemos donar algunos órganos y otros no los podemos donar. No siempre se puede, ¿no es cierto?, acceder a todos los órganos. Una vez que nosotros tenemos todo esto realizado y, por supuesto, la familia perfectamente informada y de acuerdo a nuestra nueva ley, como recién estábamos hablando, que no se haya pronunciado en contra de la donación esta persona, la ley dice que entonces es donante. Nosotros abrimos las listas de distribución de acuerdo a todos estos datos que hemos recabado de este potencial donante. Hasta aquí se llama potencial donante. ¿Con qué? Con la histocompatibilidad, con el grupo sanguíneo, con las medidas de esta persona para que sea compatible con las medidas de quien van a recibir los órganos. Y allí empezamos la distribución de estos órganos y posteriormente la asignación, o sea, el mejor receptor para este órgano que nosotros tenemos, de acuerdo a estas características que te estoy contando. Luego vienen los equipos de ablación, que son los mismos equipos de trasplante, hacen la ablación o el retiro del órgano, para no decirlo en términos tan médicos como ablación, sino retiran el órgano y hacen el trasplante, lo implantan en su receptor. Mientras tanto, el procurador en la terapia termina de entregar el cuerpo a la familia y por supuesto hacemos en muchas de nuestras provincias se hace el seguimiento de esta familia donante porque siempre quedan preguntas, queda la necesidad de volver a tener una relación con ese médico que estuvo en el peor momento de su vida. Así que bueno, todo este trabajo se realiza en las terapias intensivas con coordinadores hospitalarios de trasplante y los propios médicos de la terapia, ¿no? Qué momento difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo qué sanador que es, porque es el testimonio de quienes lo han hecho, ¿no? En el medio de un dolor tan grande como es la pérdida, tomar esa decisión. Y siempre lo que cuentan los familiares de las víctimas es que se han sentido sumamente bien de ver que los órganos de su ser querido dieron vida o posibilidades a otras personas, pero qué trance fuerte, ¿no? En principio lo que hizo la ley Justina fue sacarle esa presión a la familia de tomar la decisión. Y nos da la posibilidad de en vida no decidir qué queremos para después de la muerte. Es cierto eso. O sea, lo que está claro que nosotros bueno, ¿no? Somos, claro, doctora, digo, todos donantes, salvo que digamos lo contrario. Eso es lo que básicamente, por decirlo de una manera sencilla, establece la ley. Tenemos que en nuestro documento dejar sentado que no lo somos. Que no lo somos. Así que eso, nuestra ley en ese aspecto es clara y la verdad que le saca un peso a la familia. Pero siempre, desde la terapia intensiva, y no importa que haya donación o que no haya donación, la familia se merece el máximo de los respetos y la mayor información posible. Seguro. Y doctora, si bien no se puede generalizar, ¿suele haber siempre una respuesta positiva por parte de los familiares? Mira, yo te comento, nosotros teníamos un porcentaje aproximadamente entre el 50 y el 55% pre Justina o a la ley 27447 de negativa a la donación y posterior a esto tenemos alrededor de un 11% fue en el 2019, un 14-15% estamos ahora en este momento. Justina ha sido la antes y un después, sin dudas, sin dudas. Sí, totalmente. Doctora, yo creo que tuvo mucho que ver todo, ¿no? El impacto, los medios de comunicación, cómo tomaron la noticia, el impacto que tuvo esta noticia y yo creo que hasta los propios profesionales también se apropiaron de este proceso. Y lo repito porque es así, el hospital es la institución sanitaria que tiene que garantizar la posibilidad real de un trasplante, ¿sí? Es allí donde se genera el donante, es allí donde está el receptor y donde va a ser el trasplante.
Doctora, le agradecemos muchísimo esta charla con nosotros. Gracias por todo lo que nos ha contado, doctora Gabriela Hidalgo, directora médica del INCUCAI. Gracias, porque nos ha traído información realmente muy importante. Un abrazo a la distancia, doctora. No, un abrazo para ustedes, un placer. Un placer, muchísimas gracias. Un tema que siempre nos cuesta hablar a todos, pero que realmente cuando uno ve cómo se lleva adelante el proceso de donación, de ablación y donación de órganos, y cuando se conocen por casos cercanos o por casos públicos cómo las personas que reciben esos órganos vuelven a tener una oportunidad de vida, realmente es tremendamente humano, satisfactorio, necesario, bondadoso, generoso, solidario. Y como decía bien la doctora, todo el personal que entra en juego en un proceso como estos realmente es enorme y se hace con muchísima responsabilidad. Así que a no tener miedo, a saber, porque a todos nos puede pasar, de un lado o del otro. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en Todas las Políticas. Nos vemos la próxima semana. Médica más amplia del país. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.